Los novios del arroyo, revelaciones escalofriantes de un enigma maldito y EMBRUJAD o la bruma nocturna se arrastraba por el arroyo como un espectro. La luna, ocultándose tras nubes amenazadoras, ofrecía apenas un parpadeo de luz, transformando la escena en un cuadro aterrador. En el pequeño pueblo, donde las luces escaseaban y las calles de tierra se convertían en trampas de sombras, se oía el eco de grisísimas leyendas, los novios del arroyo. Se decía que sus almas perdidas vagaban entre la niebla, susurrando secretos y venganza a aquellos que se atrevían a acercarse. La gente hablaba en murmullos: nunca te acerques al arroyo al caer la noche. Valeria, con el corazón latiendo con fuerza y el peso de la soledad sobre sus hombros, sabía que debía ser fuerte para Sofía. Sin embargo, cuando la noche caía y el silencio se apoderaba de su hogar, una inquietante sensación la invadía. Un día, tras un largo turno en la fábrica, donde se esforzaba por olvidar su dolor, recibió un mensaje anónimo: he visto lo que haces. Cada palabra era como un puñal en su corazón. ¿Quién la acechaba? ¿Acaso aquellos relatos de sombras tenían algo de verdad? Mientras la brisa fría colaba por las rendijas de su casa, Valeria pasaba las noches en vela, temerosa de que un nuevo horror la sorprendiera. Cada crujido en la madera, cada susurro del viento hacían que su piel se erizara. La atmósfera se tornaba densa. Un día, en la tienda del barrio, de pronto escuchó un grito desgarrador. Era Sofía. Volteó justo a tiempo para ver cómo una sombra oscura se la llevaba, arrastrándola al oscuro abrazo del arroyo. Desesperada, Valeria corrió, su aliento agónico resonando en sus oídos. Sofía, gritó, pero su voz se perdió en la negrura que la envolvía. El arroyo, que antes había sido un canto de agua dulce, ahora se transformaba en un monstruo voraz, devorando sus esperanzas. La leyenda regresó a su mente: los espíritus que se llevaban a los niños. Era posible que Sofía fuera la próxima víctima de aquel antiguo mal. Llorando, llegó a la orilla, donde el agua susurraba promesas de terror. En esos momentos de pánico absoluto, un grupo de vecinos apareció, sus rostros distorsionados por la preocupación. Pero Valeria notó algo en sus miradas, una mezcla de temor y culpa. La desconfianza se cernió sobre ella como una sombra. Nunca deberías haber buscado, pensó cuando recibió otro mensaje en su móvil. Un escalofrío recorrió su espalda. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras Valeria sentía que el horror la rodeaba, comprendió que debía enfrentar las verdades más oscuras de su pueblo. Con su corazón acelerado y la adrenalina bombeando en sus venas, se preguntó en quién podía confiar. El peligro acechaba en cada esquina, y las almas de los novios del arroyo parecían estar despiertas, buscando su venganza. ¿Acaso Sofía era parte de un macabro ritual que debía desentrañar antes de que fuera demasiado tarde? La oscuridad estaba a un paso de encerrar su destino en sus garras. El frío de la noche era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de un antiguo rencor. Valeria observó a sus vecinos, quienes murmuraban entre ellos, lanzando miradas furtivas hacia el arroyo. Sus rostros eran una mezcla de incredulidad y terror, como si cada uno de ellos llevara sobre sí el peso de un secreto que nadie se atrevería a compartir. Las palabras de advertencia flotaban en el ambiente: nunca te acerques al arroyo al caer la noche. Algunos de ellos comenzaron a retirarse, dejándola sola frente al oscuro espejo de agua que parecía cobrar vida. Detrás de ella, una voz familiar rompió el silencio. Era don Julio, el anciano del pueblo, conocido por sus relatos escalofriantes que mantenían a los niños alejados de la orilla. Valeria, dijo con voz temblorosa, hay cosas que es mejor no saber. Las almas de los novios buscan lo que les fue robado. Este lugar no es seguro. Sin dejar de mirar al agua que ondulaba levemente, Valeria sintió como su determinación se extinguía. No podía permitirse el lujo del miedo. Sofía necesitaba su ayuda y las leyendas no podían dictar su destino. Con una respiración profunda, se dirigió al grupo de vecinos. ¿Alguien ha visto algo? ¿Alguna señal de Sofía? Los murmullos cesaron y las miradas se desviaron,
como si temieran que, al nombrar su nombre, el arroyo despertara aún más. Una mujer mayor, la tía Consuelo, se atrevió a hablar. Las almas de los novios piden un sacrificio si no hacemos algo pronto, ella podría. La declaración quedó suspendida en el aire, como un eco sin respuesta. Un escalofrío recorrió la columna de Valeria y sin pensarlo más, decidió que debía acercarse al arroyo. Voy a buscarla, dijo con determinación, y al ver la preocupación en sus ojos, los vecinos no hicieron nada por detenerla. Había un miedo más grande que el suyo, el miedo a enfrentar la verdad. Se acercó a la orilla, sintiéndose atraída por el brillo tentador de las aguas oscuras. El sonido del agua hirviendo en su propia rabia resonaba como un grito ahogado. Sofía, si estás ahí. Gritó, pero su voz no hizo más que perderse en la oscuridad. De repente, un reflejo en el agua atrajo su mirada. No era su hermana, sino lo que parecían ser dos sombras, entrelazadas como si danzaran en un vaivén eterno. Sus rostros eran difusos, pero Valeria pudo distinguir una tristeza fatal en sus expresiones. La imagen la aterrorizó. Se trataba de los novios del arroyo, arrojados al tormento por una traición que ni el tiempo pudo borrar. Luchando por no dejarse llevar por el pánico, se apretó las manos en puños. De pronto, una voz suave, casi un susurro, llegó hasta ella: «Ayúdanos». El corazón de Valeria se detuvo. La voz venía del arroyo, una invitación pero también una advertencia. Sin poder distinguir si era real o producto de su mente, avanzó un paso más hacia la orilla, sintiendo que algo tiraba de su ser mientras la niebla se espesaba a su alrededor. Sin embargo, cuando a sus oídos llegó el eco de un nuevo grito, esta vez el de Sofía, Valeria comprendió que no podía titubear más. Con un salto, se adentró en el agua helada, el horror envolviéndola mientras los reflejos de los novios se retorcían, acercándose cada vez más. Las aguas comenzaron a arrastrarla, desbordando su fuerza, y a medida que luchaba por mantenerse a flote, una nueva figura emergió de las sombras. Era Sofía, su rostro pálido como la luna, extendiendo la mano hacia ella, pero en sus ojos había un abismo de desesperación. «Valeria, no te acerques más». Y entonces todo se oscureció. ¿Qué había detrás de esa advertencia? ¿Acaso Sofía había cambiado, o había encontrado la respuesta que Valeria tanto buscaba? Mientras todo se sumía en la oscuridad, una pregunta resonó en su mente: ¿realmente podía rescatarla o estaban ambas condenadas a ser parte de la leyenda de los novios del arroyo? Las aguas heladas abrazaron a Valeria como un manto, el frío penetrante la hizo temblar. Intentó enfocar su visión, pero la oscuridad la rodeaba, como una niebla espesa que la arrastraba hacia el abismo. El grito de Sofía todavía retumbaba en su mente, resonando con terror y desesperación. ¿Qué le había sucedido? ¿Por qué no podía tocarla? «Sofía», gritó, pero su voz se ahogó en el murmullo del arroyo. Luchó contra la corriente, intentando nadar hacia su hermana, pero el agua parecía tener mente propia, arrastrándola lejos de ella. Valeria sintió cómo su energía se desvanecía, cada brazada se volvía más pesada, como si el agua intentara recordarle que no debía estar allí. De repente, una mano fría la tomó del brazo, firme y decidida. Valeria se dio la vuelta, y allí estaba Sofía, su cara iluminada por una luz irreal que parecía emanar de la propia oscuridad. «Ayúdame», suplicó, pero su voz sonaba distante, como el eco de un recuerdo perdido. Valeria extendió su mano, pero una sombra negra se cernió sobre ellas, burbujeando en el agua como un monstruo acechante. Un estremecimiento recorrió su cuerpo y, en un instante de claridad, recordó las advertencias de los vecinos: «Nunca te acerques al arroyo al caer la noche». «No. No podemos quedarnos aquí», gritó Valeria, tirando de Sofía. Sin embargo, en sus ojos había un destello de resignación. «Ya no soy yo, Valeria. Tienes que salvarte». Las sombras a su alrededor se agitaban, como si estuvieran danzando a su alrededor, esperando el momento perfecto para devorarlas. Era un horror indescriptible, el tipo de terror que proviene de lo inevitable. Valeria luchó, sintiendo cómo la fuerza del arroyo la empujaba hacia el fondo. Sofía se desvanecía, como un susurro llevándose su esencia con el agua. «Valeria, mira». Sofía apuntó hacia las profundidades oscuras. Valeria desvió su mirada y vio lo que parecía el fondo del arroyo, donde un destello rojo pulsante la llamaba, como un corazón latiendo abandonado. Eso es lo que buscan las almas. Lo que nos atrapó. Valeria cerró los ojos, abrumada por el miedo, pero en un instante, algo en su interior se encendió. No.
nunca me llevarán. Chocando contra la vitalidad dentro de ella, comenzó a nadar con todas sus fuerzas hacia la superficie. Las sombras la acosaban, rozando su piel y susurrándole secretos horribles de aquellos que habían sido atrapados antes. Visiones de parejas desvaneciéndose, de llantos y desesperaciones. Dulce y amarga, la corriente quería un sacrificio. Justo cuando creía que iba a sucumbir, Valeria emergió, jadeando por aire fresco. El cielo parecía distante, un remanso de paz sobre el caos que dejaba el arroyo. Pero, incluso al salir, la sombra de Sofía permanecía en su mente, como una pesadilla persistente. Valeria. El grito de su hermana resonó, transformándose en un eco que le heló la sangre. De pie en la orilla, temblando, Valeria miró hacia atrás. El agua burbujeaba, revelando en su superficie una imagen de Sofía, su reflejo distorsionado y agonizante. Tienes que volver, no puedo hacerlo sola. La desesperación inundó a Valeria. Sabía que volver al arroyo podía significar su muerte, pero no podía dejar a su hermana atrapada en ese abismo. Esa conexión de sangre era más fuerte que cualquier temor. Mientras la niebla comenzaba a levantarse, dejándola petrificada en la orilla, una figura oscura surgió del arroyo, acercándose lentamente. El corazón de Valeria se detuvo. ¿Era un nuevo enemigo? ¿O simplemente un nuevo rostro de la leyenda? La figura se volvió más clara, sus ojos resplandecían como brasas en la oscuridad. ¿Qué harás ahora, Valeria? La voz profunda resonó en el aire, y en ese momento, el futuro de ambas pendía de un hilo, un sacrificio que no podía ser ignorado. El cielo se oscureció nuevamente, y Valeria comprendió la cruel realidad. Cada decisión que tomara podría llevarla más cerca de la salvación o de la condena. La próxima elección no sería solo de ella, sino de un destino que siempre pareció inevitable. ¿Sería capaz de enfrentar lo que había en el fondo del arroyo, o el horror le había robado ese poder por completo? Valeria sintió como su corazón latía con fuerza, como si fuera a salirse de su pecho. La figura oscura frente a ella la observaba con ojos que parecían poseer el peso de una eternidad. No quería acercarse, pero tampoco podía alejarse. El aire se volvió más denso, como si la atmósfera estuviera cargada de presagios ominosos. Soy el guardián de este arroyo, dijo la figura, su voz resonando como el eco de una campana lejana. He visto a muchos venir aquí, pero pocos volver. Sus almas quedan atrapadas en el frío, y tú tienes una decisión que tomar. ¿Qué decisión? Valeria apenas podía articular las palabras. Su mente giraba, recordando cada advertencia que había ignorado, cada mirada inquietante de los vecinos que hablaban de las tragedias del arroyo. ¿Amarás tu vida por encima de la de tu hermana? La pregunta cortó en su interior como un cuchillo helado. La imagen de Sofía, su reflejo derretido en el agua, parpadeaba en su mente. Ella está aquí, atrapada entre lo que eras y lo que se ha convertido. Tu amor es su única esperanza, pero también tu mayor riesgo. No. Valeria se dio cuenta de que el terror, la angustia de perder a Sofía, la empujaba a un abismo. No puedo dejarla. Ella es mi hermana. Entonces tendrás que enfrentar el costo de su salvación. La figura oscura extendió su mano hacia ella, y un frío penetrante comenzó a envolverla nuevamente. El arroyo necesita un sacrificio. Un alma por otra. La sangre de un nuevo amor por la de una hermana. ¿Te atreverás a pagar el precio? Las palabras reverberaron en los oídos de Valeria. ¿Cómo podía tomar una decisión así? La lealtad a su hermana era todo lo que había mantenido su cordura. Sin embargo, la idea de perderla para siempre la hizo tambalear. No puedo. No. Aulló, dando un paso atrás, pero la figura simplemente sonrió. Era una sonrisa escalofriante, como si disfrutara del dilema que la atormentaba. El arroyo siempre toma lo que le pertenece. Puedes rendirte y perder a tu hermana, o entregarte a lo desconocido y liberarla. ¿Pero estás dispuesta a dejar todo atrás por ella? Mientras Valeria luchaba con su elección, la oscuridad del arroyo parecía palpitante. Las corrientes comenzaron a girar a su alrededor, como serpentinas que intentaban apresarla. Balbuceó el nombre de Sofía, buscando en su interior la fuerza para resistir. La desesperación por salvarla casi la consumía. Valeria, un grito potentísimo resonó nuevamente, mezclándose entre las sombras. Era Sofía, pero ya no sonaba tan lejana, era un eco envuelto en agonía, mezclado con susurros de las almas perdidas. Si me amas, ven.
no mires atrás. No puedo dejarte, gritó Valeria, su voz resonando en el aire pesado. Las sombras se acercaban más, ansiosas, llamando a las almas y desvaneciendo las esperanzas. La figura del guardián amplió su sonrisa, revelando colmillos afilados. Entonces, ¿te atreves a enfrentar a lo que hay en el fondo? Un silencio pesado ocupó el espacio, como si el tiempo se hubiera detenido. Valeria sintió que el mundo giraba a su alrededor, y mientras miraba hacia el oscuro abismo que una vez había sido el arroyo, entendió que tenía que elegir. Lo haré, murmuró, y al pronunciar esas palabras, una energía eléctrica recorrió su cuerpo, iluminando su destino, pero cuando decidió dar el paso, un grito resonó detrás de ella. Valeria, no. El viento aullaba como un lamento, y atrás no solo había sombras, sino una verdad aterradora que la abalanzaba. Antes de que pudiera reaccionar, la figura oscura avanzó hacia ella, la corriente del arroyo la arrastraba de nuevo. Valeria sintió que sus fuerzas estaban por agotarse, pero había algo en el fondo que brillaba con el eco de un amor perdido. Un destello de luz roja atravesó las aguas oscuras, mientras la figura del guardián se desvanecía en un susurro. Si cruzas, nunca serás la misma. Valeria hizo una pausa, sabiendo que dar un paso adelante significaría adentrarse en un horror inimaginable. ¿Qué pasará si dejo que me lleven?, pensó, y un escalofrío le recorrió la espalda. En ese instante, se dio cuenta de que la verdadera agonía no era solo el arroyo, era la decisión que había tomado, el sacrificio que estaba dispuesta a hacer. Pero había un pálpito oscuro, un llamado que se hacía más fuerte desde las profundidades, cuando de repente, comprendió que el verdadero horror no era solo perder a Sofía, sino lo que ella misma podría llegar a convertirse. Sofía. Tengo que salvarte, gritó una última vez, y al mismo tiempo, una sombra se precipitó hacia ella desde el fondo. ¿Qué pasará cuando la verdad detrás de las aguas heladas esté al fin revelada, y Valeria se enfrente a la decisión más desgarradora de su vida? La sombra emergió del arroyo como un torbellino negro que giraba y se retorcía, desdibujando la línea entre la vida y la muerte. Valeria sintió que su piel se erizaba mientras el frío que emanaba la envolvía, como un abrazo helado de un viejo amante. Valeria susurró la sombra con una voz doblegada, un eco de su propia voz, distorsionada y llena de súplicas. Sabes que esto no termina aquí. Los ojos de Valeria se abrieron como platos, incapaz de entender la magnitud de lo que estaba frente a ella. Antes de que pudiera procesar lo que significaba ese sonido, la figura giró y reveló un rostro que una vez había amado. Era Sofía, pero no como la recordaba. Su hermana lucía pálida, sus ojos vacíos de luz, y el agua negra goteaba de su cabello como lágrimas de desolación. Sofía. Valeria extendió la mano, pero las corrientes oscurecidas la impedían avanzar. ¿Qué te han hecho? Lo que elegiste, lo que decidiste ignorar, dijo Sofía, su voz crispa como el sonido del hielo al quebrarse. El arroyo no es solo agua. Es un pacto, un lazo de sangre que ya hemos cruzado. Valeria se sintió abrumada, el peso de la culpa asfixiándola. No puedo haber fallado así. Yo te prometí que te protegería. Tu amor no es suficiente, susurró la sombra, el eco resonando en el aire denso. El sacrificio no siempre es físico. A veces, es una parte de ti lo que se necesita. Las aguas comenzaron a burbujear, como si estuvieran vivas, llamando a cualquier cosa que cayera al abismo. La figura oscura sonrió, y Valeria sintió que algo se rompía dentro de ella. El horror se instaló en su pecho, extendiéndose por venas como un veneno. La elección estaba ahí, cruda y real, pulsando bajo su piel. Si me dejas, continuó la sombra, si te entregas a mí, ella podrá ser salvada. Pero el precio será una parte de ti. Valeria gritó, pero el sonido era un lamento ensordecedor, una mezcla de ira y terror. ¿Qué significa entregarse a ti? ¿Qué quieres de mí? Tu esencia, replicó la sombra. Tus recuerdos, tus sueños, todo lo que te hace tú. Así obtendremos lo que buscamos. Las aguas del arroyo comenzaron a girar más rápido, como un torbellino oscuro y voraz. No. No la dejaré. Valeria llegó a un punto donde el enojo se convirtió en determinación. Sofía, yo te salvaré. No importa lo que cueste. Escúchame. Sofía empezó a desbordarse en fragmentos de oscuridad. Ya no soy yo. Estoy atrapada aquí. No puedo volver a ti sin que tú elijas entregarte a esto. El arroyo no perdona y no suelta.
Te está reclamando. Los gritos de almas perdidas comenzaron a surgir del arroyo, mezclándose con los murmullos del viento. Valeria sintió que el terror se transformaba en una especie de desesperación feroz. No. No voy a dejar que te lleve. Ese fue el momento en que el mundo pareció congelarse. Lo que una vez fueron las aguas tranquilas del arroyo ahora se agitaban en furia, y la sombra de Sofía avanzó, absorbiendo la luz de Valeria. La elección es tuya, hermana. Pero lo que quede de mí no será la misma Sofía que conociste. Una oleada de tristeza violenta la abrumó. Los truenos resonaban en la distancia, los relámpagos iluminaban rápidamente el cielo como si anunciaran el juicio final. Valeria temió que quedarse allí, indecisa, podría costarle a Sofía más que su propia alma. ¿Qué eres realmente? Sofía o un engaño del arroyo, gritó, sintiendo que el pánico la devoraba. Una risa queda, requerida y gélida, resonó en el aire. Soy lo que quedé después de que el arroyo tomara a los que antes conociste. El amor puede salvar o causar destrucción. El tiempo se volvió un lamento en su mente. De repente, un tercer grito emergió del fondo, una voz que Valeria no reconocía completamente, pero que la heló hasta los huesos. Valeria. Elige ya. O se desvanecerán para siempre las dos. Sin tiempo, sin aliento, ella miró al oscurecido arroyo. Ya no había regreso. ¿Qué sacrificaría por su hermana? ¿Qué revelaciones emergían bajo la piel de este horror? El arroyo rugía. Una decisión se avecinaba. Valeria se enfrentaba al abismo, no solo por Sofía, sino por su propia alma. Y a medida que daba un paso al frente, el agua parecía abrirse, invitándola a sumergirse en su terrible verdad. ¿Realmente estaba dispuesta a ser arrebatada por la oscuridad en un intento de salvar a quien amaba, o dejaría que el arroyo reclamara su alma por completo? La respuesta era inminente. Tu hora está llegando, susurró la sombra, ansiosa y voraz. Mientras se acercaba, una verdad desgarradora se materializaba. La vida y la muerte eran más delgadas de lo que había imaginado, y Valeria se veía atrapada en un juego macabro con un precio que ni siquiera podía comenzar a calcular. ¿Qué harás, Valeria? Un eco resonó mientras las corrientes del arroyo giraban y se alzaban con furia, preparada para arrastrarla al horror del sacrificio. La línea entre el amor y la condenación se desdibujaba rápidamente. Cuando miró hacia el agua borboteante, una imagen la atravesó. La forma de Sofía, ahora distorsionada por las sombras. Pero algo en su mirada hacía parecer que había más en su destino de lo que pensaba. Necesito saber más. No me dejes así. Y justo en ese instante, las aguas comenzaron a tempestuarse. Una voz se alzó desde las profundidades. Escoge rápido antes de que sea demasiado tarde. La oscuridad se cernía sobre ella. El agua del arroyo se revolvió, arrojando espumas negras que chisporroteaban como si contendieran almas atormentadas. Valeria sintió como el frío se intensificaba, calando hasta sus huesos, mientras las sombras se retorcían, formando figuras grotescas que danzaban en la penumbra. Sofía, gritó, sintiendo el desgarro de su corazón, como si cada latido que quedaba fuera un eco de gente que había perdido. No quiero perderte. No así. La figura de su hermana se zigzagueó en el torrente oscuro, tan cautivadora como aterradora. Lo que queda en mí no es solo dolor, Valeria. Es una advertencia, dijo Sofía, mientras trozos de su esencia parecían desgajarse en el aire. No puedes deshacer lo que ya ha sido. El arroyo reclama, pero aún tienes tiempo para decidir. Las voces del arroyo se alzaron, un coro de lamentos que resonaba como un canto fúnebre. Tienes que entregarte, repetían, con un tono que parecía a la vez seductor y amenazante. Valeria sintió que su mente giraba con pensamientos oscuros. Lo que había sido un amor tan puro entre hermanas se convertía en una trampa llena de dolor y dilemas éticos. Si se entregaba, podría salvar a Sofía, pero a expensas de su propia esencia. No podía. No debía. Pero si no lo hago, susurró Valeria, sintiendo que se hundía en un abismo de desesperación. ¿Quién liberará a Sofía? Seguiré aquí, atrapada todo el tiempo. La voz de Sofía se desvanecía, dejando atrás un eco de desesperación que ardía en el aire. Solo un sacrificio puede arrastrar a la oscuridad y abrir mi camino de regreso. Valeria dudó. La oscuridad parecía ganar fuerza, un llamado hipnótico, como un susurro tentador. ¿Era ella la única que podía romper este ciclo? Sintió un tirón en su interior, una lucha entre el deseo de salvar a su hermana y el instinto de sobrevivir.
Los gritos de las almas perdidas se intensificaron, como si sintieran su indecisión. Elige. Elige ya, resonaba en su mente, un grito perenne que pulsaba. ¿Qué sucederá si elijo el arroyo?, preguntó Valeria, sintiendo que su voz se perdía en el torbellino de sombras. La respuesta era un eco tenue, lleno de incertidumbre. Comenzarás a olvidarlo todo, dijo Sofía, mientras fragmentos de su figura comenzaban a disolverse. Tu vida, tus recuerdos, todo lo que eres, se desvanecerá como niebla al amanecer. Pero yo podría regresar. Los relámpagos iluminaban el cielo, chisporroteos de luz revelaban la profundidad del abismo oscuro que cada instante parecía hacerse más intrigante. La culpa comenzó a enredarse con el deseo, la necesidad de unirse a lo desconocido. Mi alma por su vida, murmuró Valeria, el peso de las palabras llenando el aire. ¿Es este el único camino? Hay otro, susurró la sombra, su voz un roce de frío en su piel. Pero deberás buscar en los rincones más oscuros de tu corazón. Lo que más ames será la clave y el precio. Solo así podrás quebrar el ciclo. Antes de que Valeria pudiera procesar la implicación, un torrente de recuerdos surgió de su mente, risas de la infancia, momentos compartidos entre hermanas, los abrazos cálidos que le daban fuerzas en los días duros. ¿Acaso esto es todo lo que hay? ¿Un sacrificio más grande?, se preguntó. La sombra sonrió, una mezcla de compasión y malicia. La oscuridad que venimos a conocer es la que has creado a tu alrededor. Tienes el poder de decidir, pero el tiempo se acaba. Con un impulso frenético, Valeria sintió que sus pies se movían hacia el arroyo, su mente tambaleándose entre el deseo de salvar y el horror de descender en la oscuridad. ¿Qué tan lejos llegarías por amor?, resonaba la pregunta en su corazón, pesada y llena de significado. Los ecos de su hermana, de las almas perdidas, del arroyo mismo, se entrelazaban, creando una sinfonía de desesperación apremiante que la llamaba a unirse. Valeria. Decide ya antes de que todo esto se convierta en nada. Con un último aliento, miró hacia el arroyo negro, su reflejo distorsionado en la superficie, la cara de Sofía aparecía y desaparecía como un espejismo. Pero lo que encontró en sus ojos era algo que nunca había visto antes, un rayo de esperanza en medio de la desolación. Valeria hizo un movimiento hacia el arroyo, la oscura invitación llenando sus pulmones de aire frío. Pero en ese momento, una imagen brillante surgió en su mente. No voy a rendirme. El sacrificio no tiene por qué ser mi alma. Como un torrente, la decisión le brotó con fuerza. El arroyo no entiende. Pero yo sí buscaré la verdad hasta el final. Y de pronto, la sombra se encogió, sus risas tornándose cenizas en el aire. Si declares la verdad de tu corazón, lo perderás todo o lo ganarás todo. Pero la oscuridad siempre espera. Valeria. El rugido del arroyo se intensificó, las aguas cobrando vida como nunca antes. Una elección aterradora se cernía en el horizonte, y mientras el mundo giraba a su alrededor, una pregunta llenaba el aire: ¿qué es lo que realmente está dispuesto a perder? La sombra estaba más cerca ahora que nunca, y el abismo oscuro parecía sonreír, seductor. Al fondo, un nuevo grito se alzó, inconfundible. Valeria, corre, el tiempo se acaba. Las aguas temblaban con ansias de atraparla, y ya no había vuelta atrás. Valeria sintió que el abrazo del arroyo se intensificaba, un tirón frío que le recorrió la espina dorsal. La oscuridad parecía cobrar vida, como si miles de ojos invisibles la observaran. No hay tiempo, murmuró, apretando los puños con desesperación. Las palabras que había escuchado resonaban en su mente. Aquello que amaba y la clave se entrelazaban en un dilema atroz. De repente, los ecos de su infancia la golpearon como un maremoto. Recordó las risas inocentes junto al fuego, las historias contadas por su madre. Sofía siempre había estado allí, con ojos brillantes y una sonrisa que iluminaba las noches más oscuras. Pero ahora, esa luz parecía desvanecerse en la niebla del arroyo. El torrente del agua rugía como un monstruo hambriento, y Valeria sintió un escalofrío recorrerla. ¿Por qué solo un sacrificio puede liberarte?, gritó, desafiando a la sombra que se cernía sobre ella. No es justo. Lo que amas, Valeria, repitió la voz burlona, es la llave a tu salvación o tu perdición. Solo tú puedes decidir. Sus piernas, como si tuvieran vida propia, retrocedieron unos pasos. La idea de perder todo lo que había amado la llenó de pánico. Si entrego mi vida, ¿quién será la que regrese? ¿Serás tú, Sofía, o solo un eco de lo que fuiste?
La angustia vertiginosa se transformó en coraje. Un sonido extraño, como el crujido de una rama quebrándose, resonó a sus espaldas. Giró, los ojos abiertos de par en par. Esa oscuridad que había estado a su alrededor era ahora palpable, un manto pesado que susurraba secretos. Las almas perdidas emergían del arroyo, sus formas distorsionadas gimiendo en agonía, como si buscaran su aliento. Valeria sintió miedo y tristeza. No puedo dejar que esto les ocurra a otros. Las sombras se mezclaron en el agua, creando figuras humanas que parecían alargar sus manos hacia ella, suplicando. Hazlo, únete a nosotros, clamaban, como si cada palabra le desgarrara el alma. La tensión en el aire obligaba a su corazón a latir más rápido. Y si el sacrificio no resultara en el regreso de Sofía, pensó, unos pasos lejanos rompieron el silencio, algo se movía en la oscuridad. Valeria contuvo el aliento al ver una silueta familiar. Valeria, era la voz de su madre, rota, temblorosa. No te acerques al agua. Es un engaño, un profundo engaño. El rostro de su madre se iluminó con un leve resplandor, un momento de esperanza entre sombras. Debes recordar, querida. El arroyo solo da lo que ha tomado y nunca regresa lo que es querido. Las palabras de su madre hicieron eco en su mente. Tenía que resistir. Sofía necesita ayuda, no sangre, la oscuridad no siempre es la respuesta, se dijo a sí misma. Suéltame. Valeria gritó al arroyo, sintiendo que sus manos se cerraban en un puño. No voy a perderme en tu abrazo frío. La fuerza de su voz se unió a la tormenta que crecía en el cielo, relámpagos iluminando el lugar con destellos espeluznantes. Las almas perdidas se retorcían en el agua, exigiendo su entrega. ¿Qué has elegido?, preguntó la sombra, interponiéndose entre ella y su madre. El precio es alto. ¿Estás dispuesta a pagarlo? ¿Tu amor a cambio de su vida? Valeria cerró los ojos, y un torrente de recuerdos la golpeó nuevamente. Las risas, los secretos compartidos, el amor incondicional. El reflejo de Sofía la miraba con esos ojos inconfundibles. Valeria. La decisión surgió en su mente, clara como el agua cristalina. No voy a pagar con mi vida. Mi amor es más fuerte que este horror. Buscaré el otro camino. El verdadero camino. La sombra se encogió, su sombra negra se volvió violenta. Te lo advertí, ya no habrá retrocesos. El ciclo no se romperá sin sacrificio. El arroyo rugió como un animal herido. ¿Qué es lo que estás dispuesta a perder, Valeria?, resonó el eco de la oscuridad, burlándose de su resolución. A medida que tomaba aire para insistir en su decisión, un viento helado hirió su piel, un presagio de que la lucha apenas comenzaba. La sombra ahora tenía una cara, una mueca que representaba su mayor miedo. En medio del caos, un grito desgarrador emergió del arroyo. Valeria, corre. El tiempo se acaba. Y en ese momento, el agua comenzó a elevarse, desbordándose y arrastrando todo a su paso. Cernió sobre ella una nueva y aterradora verdad. ¿De verdad estás lista para enfrentar lo que está oculto en tu corazón? ¿Qué se ocultaba detrás de cada elección que había tomado? La pregunta volvía a surgir, como una serpiente en la oscuridad. El horrendo eco de cada alma perdida resonando dejó a Valeria al borde de su resistencia, su aliento cada vez más entrecortado. Ahora sí, la verdadera tormenta estaba por desatarse y el arroyo, con sus secretos ancestrales, respondía al llamado. ¿Qué sombras despertaría al final de su búsqueda? El agua comenzó a girar con furia, formando un torbellino que parecía tratar de tragarse todo a su alrededor. Valeria se sintió atrapada, como una hoja en medio de una tormenta. No estoy aquí para hacer un trato, gritó, pero su voz se perdió entre los rugidos del arroyo. Las almas desvanecidas se retorcían, sus rostros distorsionados reflejaban un profundo dolor. De repente, un destello de luz iluminó la escena, fugaz y casi místico. Era como si la misma esencia de la esperanza se manifestara brevemente, dejando entrever lo que era la vida antes de la llegada de la oscuridad. Con un nuevo impulso, Valeria dio un paso hacia atrás, alejándose del borde. No puedo dejar que el pasado se repita, murmuró, pero sus palabras resonaban vacías frente al clamor de las víboras fugaces que danzaban en el agua. El viento ululó, llevándose consigo los susurros de las almas que la rodeaban. Eres valiente, oh insensata, dijo la sombra, ahora claramente visible.
Su rostro era un laberinto de gestos inquietantes, un reflejo de miedos que Valeria había cargado durante años. El sacrificio es la única verdad. Pero hay formas de ganar sin perderte a ti misma. Valeria levantó el rostro, sus ojos fijos en esa amalgama de oscuridad. ¿Qué sabes realmente de sacrificios? ¿Has perdido a alguien que amas? ¿Sabes lo que es vivir con esa herida? El aire espeso la empujó hacia adelante mientras la sombra la miraba con una mezcla de curiosidad y desprecio. Cada elección tiene un costo, Valeria. La vida de aquellos que amamos a menudo se entrelaza con nuestras decisiones, respondió la sombra, desdibujándose como humo. ¿Cuánto te atreverías a cargar? Valeria sintió que su corazón se disparaba. Recordó a Sofía, su risa, su luz, y lo que podría perder si se permitía sucumbir al miedo. Se percató de que su madre había hecho su elección en el pasado, había corrido hacia el arroyo, y el precio había sido alto. No quería ser otra víctima, no quería que sus lágrimas alimentaran ese monstruo insaciable. Con determinación renovada, se lanzó hacia la orilla del arroyo. No voy a hacer un sacrificio. Si hay un camino para liberar a Sofía, lo encontraré. Pero justo cuando dio un paso más cerca del agua, un estruendo la sorprendió. El arroyo se deformó, creando un rostro grotesco en su superficie. Te lo advierto, Valeria. La verdad es más oscura de lo que imaginas. Para salvar a tu amada, debes enfrentar el horror que has ocultado en tu alma. Su mente se nubló con imágenes del pasado, caras de amigos que había perdido, promesas incumplidas, y la presión de no cumplir con lo que se esperaba de ella. ¿Qué es lo que realmente escondo?, se preguntó a sí misma, sintiendo que la sombra se alimentaba de su confusión. Tu pasado puede liberarte o destruirte. Tienes un tiempo limitado, la sombra insistió, acercándose con un movimiento casi hipnótico. Valeria no sabía si debía confiar en esa criatura, pero no podía ignorar la verdad que resonaba en sus venas. El camino puede estar lleno de miedo, pero tengo que enfrentar cada parte de mí, incluso aquellas que no deseo recordar, declaró, casi para convencer a sí misma. De pronto, un chillido desgarrador surgió del fondo del arroyo, una advertencia que la hizo temblar. Las almas perdidas comenzaron a alzar sus voces, un coro de advertencias y súplicas, como un eco lejano de lo que había sido su vida. Valeria. No lo hagas. La oscuridad se siente acogedora, pero te lo quitará todo. Un nuevo relámpago iluminó el paisaje, revelando un instante aterrador, la figura de Sofía fluyendo en las aguas turbulentas, su mirada suplicante desgarrando el corazón de Valeria. Ayúdame, por favor. No te dejes atrapar, gritó, antes de ser absorbida por el flujo del agua. El rostro de Valeria se tornó blanco. Sofía. Atrapada entre la desesperación y el deseo de salvar a su amada, sintió que las sombras la rodeaban, mientras la oscuridad comenzaba a engullir no solo el arroyo, sino también su propia esencia. ¿Qué eliges, Valeria? ¿Salvarla o sucumbir al caos que has creado? Resonó la sombra a su alrededor, un eco de la angustia y la desesperación. Debo encontrar la verdad, murmuró Valeria, sintiendo que la línea entre su voluntad y su destino se difuminaba en el oscuro remolino del arroyo. Pero en su interior sabía que el verdadero horror no era el arroyo, sino la revelación que cada elección traería consigo. La tormenta se desató con fuerza, un grito desgarrador resonaba en el aire. No olvides, Valeria, el tiempo se está agotando. Y frente al arruje de las aguas, ella debía tomar la papa o condenarse. Sin embargo, no estaba lista para enfrentarlo todo. Las sombras, esperando, se burlaban de ella en un susurro constante. ¿Acaso era el amor lo que arrastraría a Valeria al abismo o encontraría el valor para desenterrar su propia oscuridad? Cada paso, un eco de lo que estaba por venir, un río de secretos estaba a punto de resultar en una tormenta final. El torbellino rugía con más fuerza, como si el mismo arroyo hubiera cobrado vida, exigiendo una decisión que Valeria no estaba segura de estar lista para tomar. ¿Salvar a Sofía o dejar que el horror me consuma? Pensaba, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. Las voces de las almas perdidas retumbaban en su mente, una sinfonía desgarradora que solo aumentaba su angustia. El rostro grotesco del arroyo se deformó una vez más, abriendo una boca que parecía tragar todas las luces que Valeria había conocido. Elige, gritó la sombra, sus ojos obligándola a mirar hacia la profunda oscuridad de su propia alma. Cada sacrificio tiene un eco.
El eco se convierten en sombras, y las sombras mercadean con tu dolor. Valeria sintió una punzada en el pecho. ¿Era cierto que sus decisiones habían creado sombras? Recordó lo que había perdido, amigos, momentos, recuerdos que le dolían como heridas abiertas. No más, murmuró, retando a la sombra. No soy solo mis errores. Dando un paso hacia el arroyo, el agua pareció temblar ansiosamente. Sofía, gritó, sintiendo que su voz estallaba en el aire helado. Pero no hubo respuesta. Solo el eco retumbante de su propio grito. Miró hacia el torrente, horrorizada. A lo lejos, imágenes de la risa de Sofía comenzaron a manifestarse, distorsionadas y bañadas en un brillo sombrío. Eres mi luz, Sofía, no puedo perderte, pierde la esperanza y caerás, advertía un ligero susurro en su cabeza, pero Valeria se resistió con todo su ser. Recordó la calidez de Sofía, su presencia reconfortante, y como siempre la había empujado a seguir adelante. Ahora, sentía que era su turno de devolverle ese favor. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Valeria, sus palabras llenas de determinación. Si el sacrificio era el camino, cruzaría ese umbral, aunque tuviera que enfrentar su propio yo. Muéstrame el camino, sombra. Pero no me hagas perderme. No puedo volver a lo oscuro. La sombra se rió, un eco helado que resonó en el aire. ¿Estás lista para enfrentar lo que has olvidado, lo que has enterrado tan hondo que ya no recuerdas su nombre? De repente, el arroyo comenzó a agitarse con más violencia. Las imágenes de Sofía se transformaron, transformándose en rostros de aquellos que Valeria había perdido. Un amigo que falleció en un accidente, la abuela que dejó este mundo, el dolor latente de no haber podido ayudar a todos aquellos que la rodeaban. La trama de su vida se desplegaba frente a ella, y al comprenderlo, sintió como el peso del remordimiento se apoderaba de ella. «Deja de atormentarme», gritó. Pero las voces eran implacables. «Tú misma te condenas. Cada una de esas vidas perdidas es un eco en ti. Debes enfrentarlo». Entonces, como un rayo de claridad, consideró la posibilidad. «Si tengo que enfrentar mi pasado, lo haré armada con la verdad de lo que he vivido. No seré más una víctima». Con una resolución renovada, dio un paso más cerca del arroyo. Las aguas relampaguearon y el rostro grotesco volvió a tomar forma, observándola. «Atrévete a deslizarte entre los secretos que anhelan salir». Valeria cerró los ojos un instante, recogiendo aire, y se sumergió en el lodazal de sus propios recuerdos. Allá en el fondo, lo que se había ocultado tanto tiempo pulsaba, una verdad oscura y retorcida esperando ser enfrentada. «El amor puede salvarte», susurró la sombra, ahora más tranquila. «Pero el miedo podría devorarte». «¿Qué eliges, Valeria?». Y así, en medio del torbellino, Valeria se halló de pie en el límite, entre la luz y la oscuridad, buscando la verdad de su alma. «Soy más que mis miedos», afirmó. Las aguas comenzaron a calmarse en respuesta a sus palabras, como si el arroyo también esperara su decisión, pero justo en el instante en que el silencio surgió, un crujido aterrador resonó detrás de ella. Algo más oscuro, más ominoso se estaba acercando. «¿Valeria? ¿Dónde estás?». La voz de Sofía, quebrada y distante, reverberó en el aire. «Aquí», gritó Valeria, pero ya era demasiado tarde. Un fuerte tirón en el agua la hizo caer hacia adentro, y una sensación de terror la invadió. Las sombras eran más que eco y dolor, ocultaban algo mucho más grande. La pregunta quedó suspendida en el aire: ¿podría Valeria navegar esa oscuridad y encontrar a Sofía, o el terror que la aguardaba en las profundidades la consumiría para siempre? Mientras el agua le llegaba al cuello, la verdad de su elección comenzaba a desvelarse. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, rompiendo las sombras que habían engullido al pueblo por tanto tiempo. Valeria se encontraba de pie a la orilla del arroyo, sintiendo que las aguas habían cambiado. La oscuridad había disminuido, pero el peso de lo que había enfrentado aún la mantenía en tensión. La figura de Sofía emergió del fondo, pero esta vez no era una sombra, era la verdadera Sofía, brillante y llena de vida. «Lo lograste, Valeria», dijo Sofía, con una sonrisa radiante. Valeria sintió un nudo en la garganta, una mezcla de alivio y emoción desbordante. «No permitiste que el arroyo te reclamara». «¿Pero cómo?». «¿Qué significa esto?», cuestionó Valeria, todavía incrédula. Las sombras del arroyo parecían retirarse, como si la luz de su determinación hubiera ahuyentado sus maldiciones.
cuando enfrentaste tu verdad, deshiciste parte del pacto. Comprendiste que el amor puede vencer a la oscuridad. No era solo un sacrificio físico, sino también emocional, explicó Sofía, dando un paso hacia ella, su piel brillando bajo la luz del nuevo día. Las lágrimas surcaron las mejillas de Valeria. Creí que nunca volvías. Lo perdí todo, pero ahora sé que la oscuridad solo me quería hacer olvidar. La tormenta que había vivido la había transformado, y en ese instante entendió que la verdadera fuerza reside en aceptar el dolor, confrontar el miedo y no dejar que lo perdido la definiera. La figura oscura del guardián, que se había mantenido observando desde la lejanía, desapareció ante la luz del amanecer. El miedo que antes había sembrado se disipó en la brisa fresca. No más sombras, solo recuerdos y amor, afirmó Valeria, sintiendo el peso del pasado desvanecerse. El arroyo, que había sido un símbolo de horror, ahora reflejaba la luz del sol, sus aguas limpias brillando como un espejo. Las almas perdidas parecían encontrar descanso, fluyendo con el agua en un silencio pacífico. Hiciste lo correcto, Valeria. Ahora somos libres, dijo Sofía, extendiendo su mano hacia su hermana. Se abrazaron, sintiendo el calor de su amor curar todas las heridas y miedos. Juntas, las hermanas comenzaron a caminar de regreso al pueblo, donde los vecinos, aún incrédulos, se reunieron para recibirlas. Las leyendas del arroyo, que una vez hablaron de sacrificios y sombras, ahora se transformarían en un relato de valentía y esperanza. El pueblo despertó al nuevo día con una perspectiva renovada. Las historias continuarían fluyendo, pero ahora llevarían en su esencia la enseñanza de que enfrentar los miedos y recordar lo perdido es lo que realmente ofrece libertad. Las almas que una vez habían estado atrapadas en el arroyo ahora encontraban paz, y las sombras se disolvieron como niebla al amanecer. Mientras Valeria y Sofía miraban hacia el horizonte, el cielo teñido de colores cálidos parecía el símbolo de un nuevo comienzo. Siempre juntas, prometieron, y en esa promesa, encontraron la fuerza para seguir adelante. El amor, al final, había sido su mayor sacrificio, y eso es lo que las haría invencibles. Escúchame, no te vayas sin hacer esto. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Dame un like ahora mismo y alimenta al algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre lo que acaba de pasar. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.